Hola, buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre las sociedades de economía mixta y de las sociedades extranjeras, que se encuentran estipuladas en el Código de Comercio, más exactamente en el libro segundo, título 2, desde el artículo 469 al artículo 497. Empezaremos con las sociedades de economía mixta, donde se define cómo las empresas constituidas a raíz de recursos estatales y del sector privado están sujetas a las reglas del derecho privado y la jurisdicción ordinaria. En el acto de constitución se establece que si la participación del Estado es nacional, departamental o municipal, también se define sobre la vinculación y las distintas organizaciones administrativas. Para lo de los aportes estatales, primero se debe aclarar que estos son los que se toman de la nación o de organismos dependientes de las mismas. Para ello, estos podrán ser tomados como auxilios especiales y las obligaciones de la sociedad. Cuando los aportes del Estado se dice que sobrepasan el 90% de estas, se dice que estos ya van a ser sometidos o van a tener una disposición del Estado, donde son un órgano, donde solamente una persona en el órgano podrá ser el representante. En contrario a las que aparecen en el 50%, sí podrán mantener y elegir a su propio representante para las asambleas y otros actos públicos. Mi nombre es Natalia Sandoval y les voy a hablar del libro segundo de las sociedades comerciales, específicamente el título octavo de las sociedades extranjeras. El artículo 469 nos define el concepto de sociedad extranjera, el cual quiere decir que tiene que ser constituida a través de una legislación exterior y tiene que tener su residencia en otro país. El artículo 470 nos habla de la vigilación del Estado a sucursales de sociedades extranjeras. Esto quiere decir que mientras una sociedad extranjera se ejerza en Colombia, debe regirse bajo la vigilancia del Estado, específicamente de la Superintendencia Bancaria o de sociedades según su objeto social. El artículo 471 nos especifica los requisitos para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en el país. Para esto debe tener una sucursal en el territorio colombiano que debe cumplir con ciertas especificaciones. Como primer criterio, tenemos protocolizar en la notaría correspondiente al domicilio copias auténticas del documento de su fundación de estatutos, la resolución o acto que acuerda el establecimiento y actas que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. Como segundo criterio está obtener la superintendencia de sociedad. Como segundo criterio está obtener el aval de la Superintendencia de Sociedades o bancaria según el caso. El artículo 472 nos habla del contenido del acta en el que se establecen negocios permanentes en el país. Para esto se debe generar una resolución en la que la sociedad establece su domicilio principal en Colombia, la cual debe expresar, en primer lugar, los negocios que desarrollará, ajustándose a la ley colombiana con respecto a su objeto social. En segundo está el monto de la capital destinado a dicha sucursal. Como tercer criterio está el lugar escogido para domicilio, es decir, la dirección de residencia. En cuarto criterio está el plazo de los negocios y de ser terminados en tiempo específico las cláusulas por las cuales se generaría la terminación. En quinto criterio está la designación de un representante con un suplente. Todos los actos que el objeto social determinen y tener el aval legal dentro de todo lo que el objeto social requiera. El criterio número 6 nos habla de la designación del revisor fiscal, quien deberá ser una persona natural y con residencia permanente en Colombia. Para el artículo 473 nos habla de la nacionalidad del representante legal y de los suplentes, lo cual corresponde al artículo anterior. Para esto nos dice que cuando la sociedad tuviese por objeto social explotar, dirigir o administrar un servicio público o actividad del Estado, el representante del numeral 5 del artículo anterior debe ser de procedencia colombiana. El artículo 474 nos especifica las actividades permanentes. En primer lugar está abrir en territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas, así sea simplemente para atención al cliente. En segundo está intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios, quiere decir intervenir en patrimonio colombiano. En tercer lugar está participar de cualquier forma en actividades que se relacionen con la inversión de fondos provenientes del ahorro privado, es decir, invertir capital privado en cuentas colombianas. En cuarto punto está dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas. En quinto lugar está obtener del Estado colombiano una concesión y participar de la explotación de la misma.
En sexto lugar está el funcionamiento de sus asambleas, juntas directivas, gerenciales o administrativas deben realizarse en territorio colombiano. Artículo 475. Prueba ante la superintendente del pago capital de una sucursal. Para establecer la sucursal, la sociedad extranjera comprobará ante la superintendencia respectiva que el capital asignado por la principal ha sido cubierto. Artículo 476. Reservas y vigilancia. Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán los demás requisitos establecidos para su control y vigilancia. Artículo 477. Constitución de apoderado. Las personas naturales extranjeras no residentes en el país que pretenden realizar negocios permanentes en Colombia constituirán un apoderado que cumplirá las normas de este título, en cuanto fueren compatibles con las naturales de una empresa individual. Artículo 478. Plazo para obtener permiso de funcionamiento. Las sociedades extranjeras que conformen este código deben obtener autorización para operar en Colombia y que no tuvieren tendrán un plazo de 3 meses para acreditar los requisitos indispensables. Para el permiso de funcionamiento, del mismo término dispondrá a los extranjeros que se hallaren en caso contemplado en un artículo anterior. Artículo 479. Protocolización de reformas. Cuando los estatutos de la Casa Principal o la resolución, el acto mediante lo cual se acordó emprender negocios en el país, sean modificados, se protocolizarán dicha reforma en la notaría correspondiente al domicilio de esta sucursal en Colombia, enviando copia a la respectiva superintendencia con fin de comprobar si se mantienen o varias condiciones sustanciales que intervienen en el base del permiso. Artículo 480. Autenticación de documentos otorgados al exterior. Los documentos otorgados al exterior se autenticarán por un funcionario competente para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o la falta de este, por una nación amiga sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos al que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce un objeto conforme a las leyes del respectivo país. Artículo 481. Negación del permiso de funcionamiento. La superintendencia podrá negar el permiso cuando la sociedad no satisfaga las condiciones económicas, financieras o jurídicas expresamente señaladas en la ley colombiana. Artículo 482. Responsabilidades de los representantes. Quienes actúen a nombre y representantes de personas extranjeras sin dar cumplimiento a las normas en representes títulos responderán solidariamente con dichas personas de las obligaciones que contraigan en Colombia. Artículo 483. Sanciones por el incumplimiento. El superintendente de sociedades o el bancario, según el caso, podrá sancionar con multas sucesivas hasta 50.000 pesos a las personas extranjeras que inciden en desarrollar actividades sin dar cumplimiento a las normas presentes en el título de la ley colombiana. Artículo 484. Registro de reformas a los estatutos. Las sociedades deberán registrar en la Cámara de Comentarios su domicilio, una copia de la reforma que se haga en su contrato, estatutos y actos de designación o remoción de representantes en su país. Artículo 485. Responsabilidad del representante legal de la sociedad extranjera. La sociedad responderá por negocios celebrados en el país de tenor de los estatutos que tengan registrados en la Cámara de Comercio al tiempo de celebración de cada negocio, y las personas cuyos nombres configuren inscritos en la misma Cámara como representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos los efectos legales mientras no escriban debidamente la nueva asignación. Artículo 486. Prueba de existencia de la sociedad extranjera. La existencia de la sociedad domiciliaria en el exterior, que se trata de un título o cláusulas de los estatutos, se aprobarán mediante certificado de la Cámara de Comercio. De la misma manera se aprobará la personería de estos representantes. La existencia del permiso del funcionamiento se establecerá mediante el certificado de la correspondiente superintendencia. Artículo 487. Capital social de la sociedad extranjera. El capital destinado podrá aumentarse o reponerse libremente, pero no podrá reducirse, sino con sujeción a lo prescrito en este código. Artículo 488. Contabilidad de negocios y envío de copia del balance general. Las sociedades llevarán, en libros registrados en la misma Cámara de Comercio de su domicilio, la contabilidad de los negocios que se encuentren en Colombia, con sujeción a las leyes nacionales. Deben enviar un balance general mínimo al año a la Superintendencia y Cámara de Comercio. Artículo 489. Revisor fiscal de la sociedad extranjera. Los revisores fiscales de las sociedades en el exterior se sujetarán a las disposiciones de este código y deberán informar cualquier irregularidad. Artículo 490. Disminución del capital. Cuando la superintendencia compruebe que el capital asignado a la sucursal disminuyó en un 50% o más, requerirá el
representante legal para que lo reintegre dentro del término prudencial que se le fije. Artículo 491. Sanciones por no inversión de capital en actividades propias del objeto social. Cuando una sociedad extranjera no invierta el capital asignado en las actividades propias del objeto de la sucursal, la superintendencia respectiva conminará con multas sucesivas 1.000 pesos al representante legal. Artículo 492. Procesos concursales. A las personas naturales o jurídicas extranjeras con negocios permanentes en Colombia se les aplicará, según fuera el caso, el régimen de concordato preventivo, liquidación administrativa o quiebra. Artículo 493. Suspensión del permiso de funcionamiento. El permiso de funcionamiento deberá suspenderse cuando la sociedad incurra en irregularidades y cuando haya suspendido injustificadamente sus negocios en el país por más de un año. Artículo 494. Efectos de la suspensión del permiso de funcionamiento. Suspendido el permiso de funcionamiento, la sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en el país mientras no subsane las irregularidades que haya motivado la suspensión. Artículo 495. Revocación del permiso y liquidación de negocios. Revocado el permiso en los casos previstos en la ley, la sociedad deberá proceder a la liquidación de su negocio en el país. Artículo 496. Liquidación de utilidades. Los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras se liquidarán de acuerdo con los resultados del balance del fin del ejercicio, aprobado por la superintendencia. Artículo 497. Aplicación de otras disposiciones. Las disposiciones de este título regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas.